No sabemos si en este año el Señor viene, pero sí les digo una cosa, amados míos. Estemos listos porque este va a ser un año muchas cosas se van a desvelar o a develar en este año. Esté muy atento. Dice la palabra de Dios: velad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Pero yo quiero terminar de compartirles a ustedes lo que el domingo antepasado comencé. Nosotros no estamos en la tierra por casualidad. Nosotros no existimos porque a Dios se le antojó que existiéramos. De hecho, a Dios no se le antojan las cosas. Él es eterno, Él es sempiterno, Él es infinito, Él no tiene principio ni fin. Y cuando su palabra dice que en el principio, es decir, en Cristo, Dios creó todas las cosas, los cielos y la tierra, Él nos está diciendo que lo que hace no lo hace sencillamente por hacerlo. Todo lo que Él hace, lo hace con propósito. Todo lo que Él hace, lo hace con propósito. El Señor, mediante un pacto que se selló en los tiempos, sobre todo cuando Él estuvo en la tierra, aquel día que Él tomó pan y tomó la copa, Él dio gracias y dijo al Padre: gracias. Y dijo a sus discípulos, a sus amigos: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Y ese pacto, ese convenio, ese testamento, que son las mismas palabras, es un pacto eterno. Es un pacto por toda la eternidad. Y ese pacto Él lo hizo en coordinación con un propósito. Vamos al libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3. Efesios capítulo 3. Y leemos a la altura del verso, vamos a leer algunos versos allí. Capítulo 3 de Efesios.
Pablo, hablando a los Efesios, dice: el verso 1, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio. Diga misterio. Misterio está hablando de algo que estaba oculto, que estaba tapado. Y dice él que por revelación le fue declarado el misterio. Él le dice a ellos, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y ese misterio dice lo siguiente, y es un misterio de verdad, y especialmente para los judíos de aquel tiempo que escuchaban el Evangelio, es un misterio que tiene que ver con nosotros, con los hijos de Dios. Dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. En otras palabras, no hay distinción alguna para Dios. Dios no tiene favoritos. Y muchas veces hay personas que se autocalifican como favoritos de Dios. Dios no tiene favoritos. En ese misterio Él nos incluyó a nosotros, que no teníamos pensado obtener esta salvación, esta gracia. No estaba en nuestro pensamiento, no estaba en nuestras intenciones buscar a Dios. Pero dice que nosotros, y usa el término gentiles, porque la salvación, como dijo el Señor a la mujer samaritana, vino a los judíos, vino a ellos, pero ellos no advirtieron que el Mesías que ellos esperaban estaba entre ellos. La salvación vino a ellos, pero ellos no la aprovecharon. Sin embargo, el Señor tomó la ocasión para dar de su gracia a todo ser humano, no importa, sea judío, gentil, no importa la nacionalidad. Él repartió esa gracia, y en esa gracia está el hacernos a nosotros coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Qué es un coheredero? Un coheredero es una persona a la que se le otorga herencia con quien legítimamente hereda. Es un coheredero. Nosotros estábamos destinados al infierno, a la condenación, pero por la gracia y la misericordia en Cristo, el mismo Espíritu Santo nos iluminó y nos trabajó. Óigame, esto no es un asunto que salió de usted. Esto no salió de usted. Esto fue que el Señor, por su misericordia y a través del Espíritu Santo, le alcanzó a usted. Y gracias a Dios que usted dijo, sí, acepto, recibo eso. Yo recibo ese regalo. Entonces, usted fue alcanzado por misericordia. Su misericordia le alcanzó. Entonces,
dice que fuimos constituidos coherederos, pero también miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la eclesía, la iglesia. Y no solamente eso, sino copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Y sigue diciendo el apóstol Pablo a los Efesios, este Evangelio del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Ustedes saben que la palabra evangelio, evangelión, es una palabra muy importante porque en el evangelio está contenido toda la doctrina de Cristo, está contenido todo el consejo de Dios. Y en ese consejo de Dios está la buena noticia, la super, mega, ultra agradable noticia de que usted y yo podemos alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pasó con nosotros cuando el Espíritu Santo nos que abrazamos ese evangelio? Que abrazamos ese evangelio. Eso no nos da, eso no quiere decir que por eso yo tengo que ser llamado evangélico. Últimamente la gente ha visto esto como un modo religioso, pero el evangelio no es religión. El evangelio habla de una relación estrecha entre padre e hijo. El Padre, Dios, y el Hijo, usted, que por medio del Hijo, Jesucristo, fue constituido Hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces, Pablo habla de ese evangelio. Y otra cosa muy importante, ese evangelio incluye lo que es el propósito eterno. Dice el versículo 8, dice Pablo, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Esa era la conclusión a la que él había llegado, pero ustedes saben por qué él llegó a esa conclusión. Porque él había sido transformado por Cristo. Él se consideraba un hombre sapiente, un hombre religioso, un hombre seguidor de los mandamientos, un hombre guardador de la Torá, un erudito. Todo eso era el currículum de Pablo cuando era Saulo. Sin embargo, el Señor lo tocó, el Señor se le apareció, el Señor se le reveló y él llega a la conclusión de que él no era nadie. Por eso él se considera el más pequeño de todos los santos. Y dice, a mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, es decir, entre los pueblos que no tienen nada que ver con Israel, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese, diga conmigo, ese evangelio yo lo abracé por su misericordia. O sea, no fue que usted dijo, no, yo voy a seleccionar esto. No, usted no hizo ninguna selección. El Espíritu Santo te tocó, te habló, te redargulló y tú entonces recibiste. Amén. Entonces, dice el versículo 9, siguiendo la idea, dice, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Que creó, ¿qué? Todas las cosas. Diga conmigo, todas las cosas. Es allí precisamente que nosotros tenemos que aterrizar para poder entender un poco lo que concierne al propósito eterno. ¿Qué usted entiende por todas las cosas? Cuando dice la palabra que Él creó todas las cosas, Él, usando al apóstol Pablo,
la persona del Espíritu Santo, nos da algunos detalles de las cosas. Cuando dice todas las cosas, no exceptúa nada. Exceptuara si dijera algunas cosas, pero dice todas las cosas. Todo fue creado por Él, dice por medio de Él y para Él. Todo lo que existe. Y dice, aclarar ese misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y dice, ¿con qué finalidad la creó? Y esa es parte del propósito. Dice, para que la multiforme, diga, multiforme, es decir, la expresión diversa de la sabiduría de Dios, la expresión de muchas formas, de multitud de formas de la sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. Usted sabe que cuando habla de la iglesia no se está refiriendo a este grupito de gente que hay aquí. Está hablando de un cuerpo que está conformado por personas que están en los cielos y personas que están en la tierra, que han sido redimidos. Una iglesia que está en esfera celestial, que es la iglesia triunfadora, los que han triunfado, porque el Señor en su infinita misericordia quiso sacarlos de la tierra, pero para eso tenían que pasar por el largo o por el difícil y tenebroso proceso de la muerte para el hombre, tenebroso, para Dios agradable. Para Dios es, dice la palabra, que la muerte de sus santos es agradable a Él. Es grata. Entonces, esa iglesia está contenida en lugares celestiales. Esa iglesia que ha pasado por ese trayecto de la muerte, que vuelvo y repito, es estimada, como dice el verso, para Dios. Es una parte del cuerpo. No es que el cuerpo está dividido, es que el cuerpo tiene dos jurisdicciones, una jurisdicción celestial y una jurisdicción terrenal. Por eso, ambas jurisdicciones conforman un solo cuerpo, y esa multiforme gracia de Dios debe ser dada a conocer por la iglesia a los principados y potestades en los lugares, digan, celestiales. O sea, los lugares celestiales están muy atentos, las habitaciones, podríamos decir, los reinos en las esferas celestes están muy atentos a lo que la iglesia está enseñando. Tanto la iglesia triunfante como la iglesia militante, la iglesia que está aquí. Entonces, nosotros somos el modelo que el Señor está usando para manifestar, para dar a conocer ese misterio que es eterno. Y hay un propósito. Y sigue diciendo, dice el verso 10, ¿conforme a qué? Dígalo, conforme al propósito eterno. Vuelvo y les digo, amados míos, perdónenme si estoy, es que siento en el espíritu, estoy sensible en el espíritu, no tiene nada que ver con emociones ni nada de eso, es una sensibilidad espiritual. El anhelo
de nuestro Padre es que nosotros entendamos a profundidad ese propósito. Usted no existe por casualidad. Usted no existe porque sus padres lo engendraron y vino de una cadena de engendros. No, Dios en la eternidad tenía el diseño tuyo, te había diseñado. Y ese diseño tuyo específicamente, individual, tampoco es otra cosa, hermano. Que no vea esto como un asunto de todos, véalo como algo personal. Diga, Dios me hizo a mí. Diga, Dios me hizo a mí con propósito eterno. Es un asunto que no es un asunto de pastor, ni de los apóstoles, ni de los profetas. No, esto es un asunto personal, esto es a ti. Dios quiere tratar personalmente contigo. Hay un refrán que yo oigo desde pequeño, que es el siguiente: fracaso de uno, consuelo de tontos. Porque resulta que muchas veces nosotros nos escudamos en los fracasos de otros y en las debilidades de otros, y por eso vemos el asunto como algo muy general. Pero esto es un asunto particular, esto es algo personal. Oiga, amado, oiga, con el corazón le voy a decir esto. Usted, póngase la mano, usted diga yo. Usted va a tener que presentarse ante el tribunal de Cristo. Y usted le va a dar cuenta al Señor de lo que usted hizo mientras estuvo en el cuerpo. Dice el verso, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Hay un tribunal. Dice, es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero óigame lo que le voy a decir. No vaya usted a creer que cuando vayamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, vamos a estar la iglesia entera, este grupo acá. Olvídese, esté tranquilo. Nadie va a estar atento a eso. Es algo personal. Porque dice el versículo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho. ¿Cuándo? Mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo. Entonces, ese tribunal no te lo despinta nadie, a ti. No vea por otro lado, no ponga tu vista en los proyectos, no ponga tu vista en los avances del otro o en los errores, en las virtudes o los errores del otro. Tienes que enfocar tu atención en tu propia vida. ¿En qué estoy haciendo para el Señor? Hay una canción que a mí me gusta mucho, no es una canción muy conocida, pero la canción dice en su coro, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Acaso vivo lo que yo creo? La canción dice así, ¿qué he hecho con mi vida? Él me va a preguntar un día. Cuando yo oigo esta canción, que de hecho la pongo mucho, me detengo a pensar en eso. Cuando me presente delante del Señor y Él me diga, ¿qué tú has hecho con tu vida? Y nosotros, el problema de nosotros es que somos muy religiosos.
Somos muy religiosos. Es un mal que nos han inculcado, la religiosidad. Inmediatamente pensamos, ¿cuántas veces vamos a la iglesia? ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces leemos la Biblia? ¿Cuántas veces predicamos a la gente? Todas estas cosas que nos llegan al pensamiento no son las cosas que van a salir a colación cuando nos presentemos delante del Señor. Y espero que usted me esté siguiendo. Eso no es lo que va a salir a colación. Dios no te ha llamado a una vida religiosa. Dios te ha llamado a una vida de una relación estrecha, de manifestación de amor a Él, que te amó primero. Él te amó no importando tu condición. Su amor es algo que no tiene explicación. No hay explicación. No hay explicación. ¿Cómo Él puede amarme a mí? Que crecí en un hogar y no fui tan mundano, o no fui mundano del todo. Oyendo la palabra de Dios, como joven y como muchacho hacía mis travesuras, como todos. Durante mi crecimiento me fui inclinando por las cosas del Señor. Pero Él me amó de la misma manera que Él amó a aquel que desde pequeño se inclinó por el mal, por el crimen, por el robo, por las violaciones. Ese amor lo alcanza a Él igual que a mí, igual que a ti. Eso es algo que no tiene. O sea, entonces, cuando tú tengas que presentarte delante del Señor, lo que va a ser evaluado en ti es, y en mí, es cuánto cumplí o a qué magnitud yo me moví en torno al propósito eterno. Eso es lo único. Y el propósito eterno, claro está, nos lleva a nosotros a vivir una vida agradable al Señor, en santidad. Y dos cosas tienen que primar, bien, en este estilo de vida nuestro. Dos cosas y las dos son una. Y fueron las palabras textuales del Señor Jesucristo. Amarás al Señor tu Dios con todo. Con todo. Amarlo a Él con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Entonces, tú puedes evaluar tú mismo, antes déjamelo ahí el verso, antes de llegar a una conclusión, tú puedes hacerte tu evaluación. Si el verso dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Hay cosas que son aparentemente insignificantes, a través de las cuales tú puedes medir cuánto amas al Señor. Y una de ellas es congregarte, por ejemplo. Congregarte. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía.
es como el buen óleo, dice, y pone como referencia el monte de Hermón, que envía un rocío que cae y los peregrinos reciben esa frescura. Es como el aceite, el óleo que cae sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Eso es un lenguaje figurado, para que usted tenga la idea. Pero para que usted tenga una idea, dice que el estar juntos y en armonía, en otra palabra, congregados, juntos y en armonía, es tan agradable para Dios como el hecho de un aceite que bajaba por el rostro, la cabeza del sacerdote cuando era dedicado a Dios. Eso producía un olor agradable a Dios. ¿Por qué? Porque esa persona estaba siendo dedicada a Dios. En el caso de Aarón, dice, baja hasta el borde de su vestidura. Era un aceite que era vaciado en la cabeza y bajaba hasta el borde de su vestidura. Pero eso tiene un significado también. Cuando nos reunimos juntos y en armonía, nosotros nos reunimos como cuerpo, pero ese óleo, ese aceite, ejemplificado en la adoración, en la manifestación del Espíritu Santo en nosotros, por medio de la adoración, ¿sobre quién es derramado? En ese cuerpo, ¿sobre quién es derramado? Sobre la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Entonces, ese óleo es derramado sobre la cabeza, pero desciende en el cuerpo, va descendiendo. ¿Y quién es beneficiado del derramamiento de ese óleo? Todo el resto del cuerpo, hasta el borde de las vestiduras, hasta los pies. Somos beneficiados con eso. Entonces, eso al Señor le agrada. Sin embargo, hay personas que toman eso muy a la ligera.